Del vacío existencial al sentido de vida. ¿Te asedia la asedia? Amigos de Enlace 50, estoy aquí con ustedes con una entrevista muy esperada para mí con el doctor Alejandro Armenta Pico, que él es profesor del área de factor humano del IPADE y es investigador del área de filosofía y empresa. Me da mucho gusto platicar con él sobre un tema que el día que convenimos en hablar me dejó muy interesada y es el demonio del mediodía y la asedia. Si no sabes qué es, no te preocupes. Ahorita nos lo va a explicar paso a paso y vas a ver cuánto sentido hace eso en nuestras vidas y en estas etapas. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Enlace 50. Y Concha, muchas gracias por la invitación y quisiera empezar mostrando un contexto un poco más amplio, porque en la vida hay dos motores fundamentales, el motor del amor y el motor del trabajo, la vida familiar y la actividad profesional. Y en la mañana de la vida, no todavía el mediodía, sino en la mañana de la vida, se suele empezar lleno de ilusión de orinar estos dos caminos, ¿no? El de la actividad profesional, el de la vida familiar. Se es joven y se dice que es propio de la juventud la esperanza. Bueno, ¿qué ocurre al mediodía de la vida? Hablando del mediodía como una franja amplia, no son los 50 años necesariamente, ¿no? Incluso podríamos hablar de 40, 60 y quizá hay gente que se le adelanta todavía más o hay gente que pasa de noche y no se entera del mediodía, ¿no? A ver, ¿por qué se le llama el demonio del mediodía? Y el nombre técnico con el que se designa al demonio del mediodía es la sedia. La sedia es un tipo de tristeza muy singular que se debe a que falta la alegría de una relación interpersonal profunda. El amor, la amistad generan gozo, y cuando falta ese gozo, a la falta de ese gozo, técnicamente se le llama sedia y es un tipo de tristeza, y además es un tipo de tristeza crónica. Tú dirás, ¿por qué en el mediodía de la vida? Porque precisamente en la mañana, en el caso particular en la vida familiar, se empieza lleno de entusiasmo. La atracción, el enamoramiento es fuego, ¿no? Es fuego, que uno se lanza a esa aventura, pero en el camino y en este binomio de vida familiar y actividad profesional, con frecuencia el trabajo absorbe y empiezan distracciones, omisiones, descuidos, distracciones, y muchas veces se enfría. Ahí está, ese gozo inicial enfría, decae y aparece esta tristeza singular, ¿no? Que técnicamente se le llama asedio, y que además eh, curiosamente es un vicio capital, es decir, es una tristeza de la que nacen, tiene tentáculos, ¿no? Como ahorita veremos. No sé si esta primera aproximación queda claro, ¿no? O sea, Queda clarísima. y es muy importante porque para esta realidad no tenemos nombre. Cuando una persona habla de una tristeza crónica, usamos el término depresión, pero el término depresión es una enfermedad, es una alteración somática, un desequilibrio bioquímico que afecta al cuerpo, que afecta al ánimo y también afecta a la esfera intelectual y volitiva. Pero la sedia se puede dar en un organismo sano. Es tristeza crónica, pero es un tipo de tristeza como mucho más espiritual, ¿no? Más racional. Aunque sí puede luego invadir la esfera anímica e incluso desencadenar una depresión. O sea, la serie sí puede ir de la mano con una depresión, ¿eh? Y por eso, qué tema, un paréntesis, ¿eh? Me acuerdo exponiendo este tema en el Club de Industriales de Monterrey, me acompañaba un médico psiquiatra. Él decía, Alejandro, esto no lo estudiamos los médicos. Lo que sabemos es de la depresión. No sabemos de ese tipo de tristeza tan singular, ¿no? Entonces hay que empezar por ponerle nombre a algo que no se suele usar. El término asedia es desconocido, no se usa en el lenguaje ordinario,
pero tiene una significación muy clara. No, no sé si me logro explicar. Sí, 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 claro que sí. Nada más les comento a las personas que nos están escuchando que asedia se escribe con C, porque el asediar también, o sea, porque en la Ah, mitad de la vida muy la buena. asedia, ¿no? Buenísimo. Al mediodía de la vida, la asedia con C, asedia, asedia de acecha al ser humano con S, la asedia con S. Los españoles, si que estuviera hablando fuera un español, ellos saben distinguir entre C y S, ¿no? Nosotros en México no pasa, ¿no? Entonces, primero, es un tipo de tristeza crónica que no es depresión. ¿Cómo se relaciona con la pereza? Porque te mencioné hace un momento que es un vicio capital y tú me dirás, no aparece en el elenco de los 7 vicios capitales, ¿no? Vanagloria, avaricia, gula, lujuria, etcétera, ¿no? Ah, pero la pereza aparece ahí, pero no la sedia. Aunque tienen en común, la sedia tiene en común con la pereza, que la pereza también es un tipo de tristeza ante el trabajo, ante el esfuerzo que supone el trabajo. Pero la sedia es una tristeza ante la relación con una persona, ¿no? Que ya no se goza, no se disfruta, ¿no? Entonces es un tema porque se omite la sedia siendo un vicio capital en el elenco de los 7 vicios capitales, ¿no? Siendo muy relevante, ¿no? Es más, fíjate, la sedia es muy frecuente que conviva con una dedicación excesiva al trabajo, porque precisamente la falta de ese gozo genera un vacío que se llena y se compensa con un activismo. Detrás de workaholics, detrás de una dedicación desmedida al trabajo, suele haber una seria, porque si existiera esa relación, eso nos sacaría de la oficina. Querríamos estar con la persona que nos quiere o que queremos, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Me llama la atención la enorme resonancia que este tema tiene cuando lo expongo en el aula ante personas experimentadas, sea personas de la maestría ejecutiva, sea de la alta dirección, ¿no? Pues se le pone nombre a algo que está allí, ¿no? Ok. ¿Cuál es el itinerario? ¿Cómo se desarrolla, cómo crece la sedia? Son 3 brazos. Primero, si algo no lo disfrutamos, nos alejamos. No sé si estaríamos de acuerdo. Se produce un movimiento de alejamiento, de alejamiento. Sí, claro. Esa relación que se disfrutaba, que se gozaba, se ha enfriado el gozo, entonces uno se aleja y a veces se aleja trabajando. Y aparecen 3 hijas de la serie en ese itinerario. Voy a usar los términos técnicos, ¿eh? Si resulta muy técnico, me lo dices. No. Al primero se le llama pusilanimidad. Literalmente, el pusilánime es un ánimo pequeño, una flojera, desgana, qué pocas ganas de estar en casa, qué pocas ganas de estar con esta persona. Entonces, esa es la pusilanimidad. Fíjate cómo empata con el término de flojera, pero no es flojera para trabajar, es flojera para estar con alguien, ¿no? Alguien con quien yo gozaba esa relación. Si eso avanza, viene la indolencia. La indolencia es que ya no solo es desgana, se descuidan detalles de atención, se omiten, se hacen de mala gana, todos los detalles que antes eran tan constantes, tan finos, se descuidan, pues se está enfriando. Si eso avanza, y tiende a avanzar porque es un hábito, porque la serie es un hábito, es un vicio, es un hábito, y los hábitos suelen echar raíces y crecer, aparece la desesperación. La desesperación significa ya no me veo yo allí, ¿verdad? Suele ser un desgarre, una ruptura en todas las personas. A ver, con qué delicadeza quiero tocar este tema, ¿eh? Suelo bromear, no sé si es broma o es en serio, cuando se expone este tema en las aulas del IPADE, que les digo, lo que me preocupa es que ustedes hayan entrado sin una serie y al salir salgan con ella. Entonces, yo les digo, no, más bien es que nos estamos enterando que tenemos algo, y todos tenemos algo, ¿no? Porque
El amor es una cosa tan alta que siempre hay algunos rastros de estos. Entonces, la desesperación se dice que es la hija primogénita de la sedia porque la sedia, si progresa, termina en la ruptura. Termina en la ruptura, en el enfriamiento y en el decir, yo ya no me veo en el punto de partida que había sido tan gozoso, ¿no? Por eso es un momento, pues, complicado. Me paso a la segunda rama de la serie. Una es el alejamiento y una faceta del alejamiento es el combate. El combate con aquella persona que me hacía gozar y que ahora pues no se disfruta esa relación. Aparece una hija de la serie llamada Rencor. Es frialdad, resentimiento, una especie de ira amarga en el que uno intenta vengar en el otro el descontento. No sé si estoy poniendo nombre a cosas que todos vivimos de alguna manera, ¿eh? Que dices, oye, aquella manera como yo era visto, pues ya no se me ve de esa manera, ni yo veo a la otra persona como la veía en un principio. Entonces, es frialdad, es distanciamiento, es, es rencor. Y esto es complejo, que no se te das cuenta que son sentimientos muy sutiles, ¿no? O sea, muy, muy sutiles. Ese combate, ese rechazo, el rencor, no solo es con la persona, es con todo lo que me la recuerda. Los suegros, los cuñados, instituciones, ambientes, entornos que son como un reproche. Por eso es una tristeza muy compleja, ¿eh? Porque en el fondo a veces uno sabe que debería, pero no quiere o no puede, ¿no? Si ese camino progresa, el segundo brazo, eh, y no me dejes hablar, bueno, ahorita sé que me harás preguntas porque esto Sí, genera sí, 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 muchas claro, claro. preguntas, ¿eh? Y hay Sí, muchos matices. sí. Si ese segundo brazo progresa, se llega a lo que técnicamente se llama malicia. Malicia, quizá la palabra quizá nos causa un poco de Muy fuerte. confusión, porque más bien es que lo que es realmente bueno ya lo vemos como malo. Cuando hay pusilanimidad, cuando hay desgana, cuando hay descuido, cuando hay desesperación y cuando hay rencor, es debilidad. Yo sé que debería, pero no puedo. O sea, el ánimo no me ayuda. Acá es que ya no creo que sea bueno. ¿De acuerdo? Y a veces eso es atacar a esa persona y ahí es comprensible que se llegue a ese punto, que se pueda llegar a ese punto, porque el hombre no puede estar dividido por dentro. Pues si yo considero que es algo bueno y no lo hago, entonces termino negando que sea bueno. ¿De acuerdo? Entonces, El ser humano. es un Sí. segundo brazo. El tercer brazo, y además cuando yo te menciono esto, lo lleno de vida de personas, ¿eh? De vida, ¿no? No es una mera reflexión teórica. El tercer brazo técnicamente se llama la divagación de la mente. Es buscar algo que compense la tristeza. Es un mecanismo de evasión, de compensación. En el terreno intelectual es la curiosidad, el afán de novedades. Por eso ya se empieza a decir que es al mediodía, ¿no? Que uno quiere cambiar, ¿no? Quiere cambiar de coche, quiere cambiar de cónyuge, quiere cambiar incluso de profesión, podría ser incluso de profesión, ¿no? O sea, es un afán de novedad. Y curiosamente, también la verbosidad, deposita se dice en latín, el afán de hablar mucho que refleja la inquietud interior. Y fíjate, un rasgo incluso clínico, me pienso en la medicina, la inquietud corporal, porque, y ahorita tú me dirás si lo ves así, porque el amor, la amistad, una relación interpersonal profunda no solo produce gozo y alegría, produce paz. Cuando yo estoy con alguien que me quiere y lo quiero, estoy a gusto. Entonces, la falta de esa relación no solo produce tristeza, produce una inquietud y una ansiedad, una falta de paz que además invita a muchas compensaciones. Se sabe que detrás de muchas adicciones siempre hay tristeza, Siempre. ¿eh? Siempre hay tristeza, ¿eh? Entonces, aquí muchas veces
la compensación es el propio trabajo, es precisamente la actividad profesional, ¿no? Pero eso también luego cansa, ¿eh? Entonces puede empezar la comida, la bebida, la sexualidad, las compras, etcétera, ¿no? También un cuarto elemento de la divagación de la mente es la inestabilidad en los proyectos. Se empieza una cosa, se cambia otra. Entonces, no sé si te das cuenta que es un panorama sombrío. O sea, la serie tiende a crecer. Una vez que se instala, va a crecer por el alejamiento, puede aparecer el combate y además la evasión. Entonces es como un pulpo de tres brazos, bueno, le faltan brazos, ¿verdad? Pero que nos atrapa. Pero además, si uno busca una evasión, acelera el alejamiento. Entonces, a veces son estados de ruptura interior en el que uno no hace lo que quisiera hacer y hace lo que no debiera hacer. ¿De acuerdo? Entonces, pues es una tristeza que evidentemente es muy difícil de nombrar, de identificar. Entonces, a veces es en qué punto estoy, ¿no? Okay. Eso es al mediodía. Déjame decirte escenarios, gracias a estar en el IPAD en contacto con gente de muchas edades, ¿eh? No solo gente en los 40, los 50, incluso los 60, sino los 30, no se diga los del full-time MBA de los 20. Lo que es propio del mediodía actualmente se está dando en gente joven. No sé si, a ver, Sí, siendo lo propio de la juventud, la esperanza, hay temor. Al amor hay reservas, cálculos. Eso sería para otra, para sí, otra, sí, otra sí, sí, pero reunión, ¿eh? O claro, sea, claro, se está pero dando. hay un miedo porque a veces eso, relaciones muy cercanas que han visto, no quieren ser lastimados, ¿eh? En fin, a ver, y ahí caben varios escenarios, ¿eh? Cabe, pienso ahorita en personas concretas, te repito, cuando hablo de esto no es una mera reflexión teórica, sino que está llena de vida y de personas. Personas muy jóvenes, y a veces, fíjate, muchas de ellas mujeres muy jóvenes, que apuestan a lo profesional, y qué bueno, pero apuestan, digamos, exclusivamente a lo profesional, y dicen, esto no es tema por ahora. Detrás, ahí no es que se enfríe, no es que la sedia surja porque empezó un gozo, se empezó una relación y decayó. No, no, es que no se empieza. Hay frenos interiores, mecanismos muy inconscientes, son muy inconscientes, te repito, que hacen que no se abran a eso. Entonces es una tristeza que ahí está presente. A ver, exponiendo no este tema, sino el tema del amor humano en una actividad de fin de semana en el IPADE, alumnos del Executive MBA, hombres y mujeres, personas jóvenes en los 30, exponiendo este tema, en el intermedio de dos sesiones se hizo una cola de mujeres, de las mujeres. Dije, ¿qué habré dicho? O sea, ¿qué habré dicho? Y me dijeron a coro, en el fondo queremos, pero tenemos miedo. Claro. Tenemos miedo y por eso apostamos, porque a veces el hombre no garantiza. A ver, es un tema Sí, enorme, sí, sí, enorme, sí, sí, pero a sí. ver, a lo que voy es que este fenómeno del demonio del mediodía, Joseph Pieper, que te recomiendo en el libro de Virtudes Fundamentales de Joseph Pieper, en el capítulo de la esperanza aborda el tema de la serie y remite a Tomás de Aquino, que por cierto Tomás de Aquino hoy es su fiesta, ¿no? O sea, y gran profesor Tomás de Aquino. Entonces él lo que dice es, la sedia es el rostro oculto del hombre contemporáneo. Me refiero a varón y mujer, ¿eh? O Ujú. sea, y conecto con Byung-Chul Han, este escritor surcoreano, ¿no? Coreano. O sea, que ha hecho escritos y ensayos tan acertados. Ese ensayo que tiene la agonía del Eros. Es que precisamente Platón en el diálogo Fedro, esta etapa del enamoramiento, ¿no? Esta etapa de apostar al amor, pues le llamaba Eros, ¿no? Decía Eros, da alas para volar, para empezar esta aventura, ¿no? Pues eso actualmente
no, no son todos, pero sí es un rasgo que era propio del mediodía y era porque se apagaba algo, lo que se había empezado y se creía. Ahora ocurre en gente más joven que tiene muchas reservas, ¿verdad? Bueno, ese es otro escenario de asedio, ¿no? Para que veas que esto, y eso ya se da en la mañana, eso ya no es del mediodía. Y en la tarde también se da. Ah, hacia allá vamos ahorita al atardecer, porque el atardecer, en fin, qué increíble el tema del atardecer, porque además había estado muchos años concentrado pues en el tema de la mañana y del mediodía por razones obvias, ¿no? Hay otro escenario de asedia, fíjate, que es quienes no apuestan tanto a lo profesional, no a metas grandes, sea en la vida familiar o en el trabajo, sino a la fiesta, vamos a ponerle, a la fiesta, o sea, al relajo. Increíblemente, esos que prueban de todo, y son personas, pienso ahorita en personas concretas, personas jóvenes, que además tengo esa fortuna de poder eso, entablar conversaciones personales en que abren, ¿no? Abren el corazón y ver lo que hay por dentro. Y por fuera uno se podría poner muy nervioso. Esas personas que prueban de todo, llega un momento de hastío. Es otra faceta de asedia y además muy seria, porque creen que ya han probado de todo, ¿no? Y quizá en una relación interpersonal se han quedado en cosas muy superficiales, muy, muy superficiales, en gozos que no llenan. Por tanto, también en los tres casos falta la esperanza, porque la serie al final es un enemigo de la esperanza, ¿no? Porque el mediodía significa que vamos a una meta que siempre estamos viendo adelante. Si la meta es grande, al mediodía uno se cansa, porque eso en cualquier, ¿no? En cualquier, bueno, no sé si ayuda a ver que estamos ante un tema de una relevancia y una actualidad enorme, no solo en la vida individual, sino en la vida social, De ¿no? la sociedad, claro, claro. Y es, ¿no? Así es. Entonces, ahora el tema es de esto cómo se sale, Claro, de esto ¿no? cómo se sale y como acuérdate que nuestros radioescuchas son como de 60 en adelante, yo creo que también la serie entra muy fuerte y no le podíamos Sí. poner nombre. Todavía el atardecer vamos a esperar un momento Va. porque a ver, lo adelanto para provocar de ti y al auditorio. ¿Eh? También hay un demonio del atardecer. Y este es muy reciente porque no se vivían vidas tan largas. Lo dejo allí y terminamos nada más Es con excelente. con el demonio del mediodía, porque además, repito, el mediodía se puede extender, ¿no? No estamos hablando de los 50.0, ¿no? Claro. Esto antes se hablaba de la crisis de los 40. El demonio del mediodía se puede presentar a los 60 y es todavía del mediodía, ¿no? Okay. Nada más menciono Sí, causas, causas y cómo salir. y cómo son. Causas, a ver, es un ensayo, voy a usar brocha gorda porque requeriría, no sé, posteriormente quizá un análisis más detallado. Una causa de tipo intelectual es no tener claridad en general los seres humanos y de manera comprensible en que la lógica del trabajo no es la misma que la del amor. La lógica del trabajo desde el principio se sabe que es algo difícil, se sabe que es una meta ardua, ¿no? Una ardua. Entonces se trabaja duro, pero entonces la recompensa viene, está asociada y muy clara. En cambio, el amor, el problema es que empieza como una golosina. O sea, no hay más que dejarse llevar. La atracción y el enamoramiento son fuego, son fuego. Entonces, la intensidad del comienzo de alguna manera vela, oscurece la dificultad de una relación profunda. Si me logro explicar. Entonces, y cuando decae ese entusiasmo, uno piensa que ya se acabó. Sí. Bueno, entonces, voy a poner un ejemplo que se me quedó muy grabado, hablando de este tema a alumnos del Executive MBA. Uno al terminar me dice, oye, el tema me sacudió, ¿podemos hablar? ¿Podríamos tomarnos un café? Pues nos reunimos a tomar un café. Y me dice, tengo dos preguntas. Una, ¿la sedia se puede superar? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿yo puedo regresar con mi novia al 10 en que me encontraba porque ahora ando como por el 6?
Dije, caray, qué buenas y qué difíciles preguntas. Entonces, a ver, respuesta a la primera, sí, la serie se puede superar, no es nada sencillo, pero se puede superar. Ahorita vamos a ir a eso. Y la segunda, qué interesante, oye, regresar al 10 a ese entusiasmo con tu novia del 10 es posible que, no, que ya no se pueda. Es un entusiasmo, eh, se trata de ir al 11. Se trata de ir al 11 que entiendo que no lo conozcas, porque es un nivel de maduración de los dos, ¿verdad? Que es algo más que ese entusiasmo inicial. Y quizá además va a ayudar a subir al 8, ¿no? Quizá al 8, al 9, ¿no? Qué interesante, es que así somos los seres humanos, ¿no? O sea, uno ese entusiasmo, uno quisiera, como dice Timbiriche, no estoy citando a Aristóteles, sino a Timbiriche, amor primero, el más sincero. Porque eso que se siente uno querría que se repita, ¿verdad? Pues oye, eso es una fase, un elemento, ¿no? Importante, ¿eh? Si no, nadie empieza. Claro. Pues hay un problema de tipo intelectual. El otro es que también no tenemos elementos para nombrar esto. Ahora, la sedia no es un término que esté en la conciencia y quizá nos ayudaría a entender qué es lo que me está pasando, ¿no? ¿Qué estamos viviendo? Eso en cuanto a la parte intelectual. Ahorita regresaré en un momento porque hay que hacerle un doble clic. Del lado de la voluntad, es que el inicio del amor humano es tan gratificante que nos aficionamos a esos gozos y en cambio ya el querer el bien de la otra persona, el querer la otra persona, el entregarse no nos es fácil. Es una disciplina que no es sencilla. Por eso el impulso es tan fuerte como decir, yo te animo, te ayudo, pero entonces hay una debilidad en el ser humano de la voluntad para entregarse al otro. Eh, Luego, la parte cultural es que estamos en una cultura que privilegia mucho el éxito profesional, siendo algo tan bueno, ¿eh? Y en cambio, la parte de una relación interpersonal está desdibujada y está un poco oscurecida, ¿no? Por eso la agonía de Eros, que dice Byung-Chul Han, ¿no? Ok, que además no son enemigos. A veces si se trabajara por amor, se trabajaría mucho. Y también se dejaría trabajar cuando haga falta, ¿no? Ok. Hago nada más Sí, un clic a quizá lo más profundo y es observando vidas, ¿eh? Observando vidas. Y hablo con un respeto enorme porque de esto todos, ahí estamos todos, no es que yo diga échenle ganas, ¿no? Yo también esta reflexión me resuena en mí. Muchas veces hay un afán de autoafirmación en la parte profesional debido a heridas, a carencias a la temprana edad. Aquí uno no ha tenido la experiencia de un amor incondicionado, entonces se necesita generar una imagen para ser querido. Sartre lo dice de una manera increíblemente profunda, pero Nietzsche, el hombre ambicioso, hombre, el ser humano ambicioso, que solo desea ser importante, es rebelde al amor porque no se deja regalar. Quiere ser querido con razón, por su prestigio, por su apellido, por sus realizaciones. Qué aguda observación. Y son mecanismos bien inconscientes. Mira lo que me decía un empresario en el aula, lo decía en el aula. Ahora entiendo por qué estoy sentado aquí. Todos eran directores generales o dueños. Mi padre es un gran empresario que me descalificó siendo muy joven como incompetente para dirigir sus empresas. Me clavó una espina que me ha hecho trabajar para ganarle su reconocimiento. Eso, si eso pasa, uno está ensimismado y descuida la relación. ¿Qué, claro, por qué, qué, supuesto. qué dijo que es nada más un pequeño clic? Entonces, la sedia tiene efectos, pero la sedia tiene causas y a veces también muy invisibles. Entonces, me paso un poco ya hacia la solución, ¿eh? Primero, que ayuda a saber que esto existe, que tiene nombre, que eso que nos suele pasar tiene nombre y además tiene un desarrollo característico que hemos hecho un esbozo en el que cada quien podría decir, estoy aquí, o estoy allá,
o ya llegué ya toqué fondo o lo que fuera, por una parte. Entonces, primero, conciencia. Y segundo, mirar dentro. La serie es muy amiga del orgullo. Esto implica una actitud humilde de aquí estoy, ¿no? Tengo parte de responsabilidad en esto, necesito un proceso de crecimiento, de maduración, ¿no? En fin, por eso le decía a este, oye, se puede, pero no es una tarea sencilla, pero se puede y es crecimiento. Es no pactar con nuestra fragilidad, que la tenemos todos, ¿no? Ciertamente el ideal de una relación interpersonal profunda, pues es muy alto, está por encima de nuestra capacidad, pero hay que estar en tensión, ¿no? Además, siempre es de dos. La serie siempre es entre dos. Y no solo, a ver, no solo esposo, esposa, padre, hijo, hermanos, amigos. O sea, también se da, ahorita me he centrado mucho un poco en el tema como de cónyuges, ¿no? Pero también se da entre padre e hijo, o se da entre hermanos, o se dan amistades que se enfrían, y bueno, pues se da con Dios también. O sea, de hecho, fíjate, a ver, importante que salga esto, porque un concepto tan importante ha quedado como relegado, porque surgió en el ámbito religioso, entonces estaba como confinado para personas creyentes, ¿de acuerdo? No, no, este es un concepto bien valioso para todos, ¿no? Claro. Para el ser humano, para las relaciones interpersonales, no solo con Dios, pero también aplica con Dios. Con Dios puede pasar todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Ok. No sé si estás animada o te estoy... No, o dices, estoy animadísima, estoy animadísima. ¿Cómo crees? ¿qué es lo que digo? Ay, Estoy caray. aprendiendo, estoy con la boca No, abierta. estamos aprendiendo. Me gusta mucho que hayas dicho que no es nada más entre parejas, porque hay muchas personas Es que ya, correcto, no, cuando vamos más adelante, hay muchas personas que ya están separadas o que ya están es viudas, correcto, etcétera, sí, sí, sí. etcétera. Y yo creo que la asedia es esa, o sea, yo sí entiendo mucho cuando oigo al demonio del mediodía o al demonio del horario, Sí, que yo leí por ahí que es cuando el sol está a todo y aparentemente tienes todo, pero tu alma está en sombra. Y entonces eso a mí me hace muchísimo sentido porque yo platico con los amigos de mi edad, o sea, sí, de sí, 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 67, sí. 75 años, y muchas veces te dicen, tienen asedia, lo que pasa es que no saben lo que tienen. Buenísimo, Porque buenísimo. me dicen, es que sí, es que estamos juntos la pareja, o es que mis hijos, o es que mis nietos, y han sentido la asedia con respecto a los nietos que ya tienen su vida y los hijos que también tienen su vida, y ante ellos mismos, y creo que la asedia es algo que nos toca profundísimamente en esta etapa, y pues me encantaría que entremos en eso. Vamos a hablar Sí. de nuestra etapa. A ver, solo, perdón, toda es que me provocó lo que dijiste del mediodía cuando el sol está, a ver, pensando en los empresarios, ¿no? Porque trabajo en una escuela de negocios, empresarios que precisamente están en este momento en la cumbre, en el mediodía de la vida, que es, además, no solo están en el mediodía de la vida, repito, en un sentido amplio, sino que más el sol del éxito profesional está en el cenit. O sea, pues allí hay nubarrones, porque precisamente ese éxito profesional a veces se ha pagado un precio alto, precisamente en este descuido de relaciones interpersonales profundas, las de la familia, a veces los amigos, y entonces, eh, en fin, enorme tema, nada más que es curioso, que cuando el sol brilla hay nubarrones, y también puede ser en la salud, ¿no? Que a veces es un precio que se ha pagado también en la salud, etcétera. Pero pasemos al atardecer. ¿Por qué? Porque además en el IPAD hay un programa, ya van 14 ediciones, se llama El director como persona, un alto en el camino. Creo que el título quizá ya sugiere de qué se trata, especialmente lo de un alto en el camino, en el que durante años hemos expuesto este tipo de temas a empresarios que están en el mediodía de la vida, ¿correcto? Bueno, pero recientemente se abrió un nuevo programa, cosa absolutamente inesperada, porque
no, absolutamente inesperada porque casi todos los programas del IPADE son de 50 años para abajo, a veces 52, 53, pero para abajo, o sea, a mediodía. Pues ahora este programa inicialmente se llamó Coloquio 20, ahora se llama El atardecer de la vida. Eh, al, Como director académico de ese programa, a la hora de estar trabajando en la preparación de los contenidos, se han generado muchas confidencias con las personas a las que se les presenta. Siempre es uno a uno la conversación y abren esas puertas que solo se abren por dentro y dejan ver ese hombre exitoso, se quita las barras, se quita las estrellas y deja ver sus miedos, sus inquietudes, sus gozos, sus alegrías. Yo digo que es información clasificada, clasificada. Eso ha generado un acervo de casos prácticos que son los que se estudian en este programa, que genera a su vez más conversaciones, más en el aula se constatan las inquietudes de esta etapa de la vida. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? También lo haré de manera con brocha gorda, ¿eh? Sí. Con brocha gorda. Es que ha aumentado la esperanza de vida. Se habla de 30 años en los países desarrollados, de un aumento de 30 años en un siglo. Por lo tanto, hay un bono de vida y por lo tanto, el atardecer de la vida se dice que ahora estoy usando metafóricamente el nombre de atardecer, no es el anochecer, Ujú. diríamos el alba, la mañana, el mediodía, el atardecer y el anochecer. Sí, le pongámosle 20 años a cada etapa, sí, de manera muy alegre. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la gente actualmente llega a los 60 años en general más sana, más preparada, y la tarde se ha vuelto larga, se ha vuelto larga. Y además, eh, los sistemas, los paradigmas culturales respecto de la mayoría de edad se mueven más lentos que la esperanza de vida. Pues el sistema no está preparado para gestionar vidas tan largas, ¿correcto? Bueno, Correcto. entonces, personas que han, perdona que tenga como una perspectiva muy de empresa, ¿eh? Piense ahorita quizá, pero esto ocurre a todos, pero a veces de manera muy acentuada en los empresarios. Trayectorias de logros, de grandes metas. El propósito de la primera etapa de la vida era lograr esas metas. Ya las lograron. Y entonces viene una tarde y la pregunta es, dicen, tengo solvencia económica, tengo prestigio, tengo relaciones, tengo tiempo, tengo autonomía, no tengo que rendir cuentas, pero la pregunta es, ¿para qué? Sí, exacto. A ver, es una encrucijada inédita, nueva, porque no se vivían vidas tan largas, es una crisis nueva, y si me dijeras, ¿es una crisis de qué? De propósito. Se dice, mira, se dice que en la felicidad hay un binomio muy relevante, bienestar y propósito. Necesitamos de los dos. El bienestar tiene que ver con el presente, con comida, bebida, techo, vestido. Salud. Importante, salud, importante es un bienestar, pero mira siempre al presente. En cambio, el propósito siempre está mirando adelante. Siempre el horizonte es el futuro. ¿Qué puedo lograr? Esta crisis, este demonio del mediodía, perdón, del atardecer, que ahorita me voy a detener en él, que yo no sabía que existía, no sabía que existía, la que sabía era el del mediodía, eh, es es que ya hay bienestar, pero se desdibuja ese propósito, ¿de acuerdo? Entonces sí, me decía un participante de este programa, al terminar la primera sesión del programa, se acercó y me dijo, me acaban de ahorrar una consulta de psiquiatra. Y fíjate la afirmación tan fuerte, estoy enfermo de bienestar. Qué barbaridad. Él tiene 58 años en ese momento, hace muy poco de esto, 58 años. Me dice, acabo de dejar la dirección general de mi empresa, soy el dueño, el fundador y he sido el director general. La dejé, la institucionalicé y pasé a ser el presidente del consejo. Yo pensé que ahora el momento de los viajes, del golf, que lo ha sido, pero los asuntos del consejo los despacho en una mañana y entonces aparece este hastío
¿ahora qué? 58 años. Muy joven. Digamos, otra vez las fronteras son flexibles y se adelanta a lo que es más propio del atardecer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿En qué se distingue este demonio del atardecer del mediodía primero? Que en el sentido propio de relaciones interpersonales profundas es frecuente que todavía haya secuelas del mediodía, es decir, una relación que se descuidó. ¿De acuerdo? Que se descuidó porque era el trabajo, era todo, ¿no? Entonces, primero, se descuidó. Y segundo, el gran motor del trabajo, que era lo que compensaba, se empieza a perder fuerza. Entonces, ahora sí, ¿qué tema? Es un tema de reinvención, de recrearse, porque necesitamos volver a soñar. Pero además, con lo que te dije, solvencia económica, prestigio, relaciones, data, lo que fuera, con eso se pueden hacer grandes cosas, nada más que no eran, la meta era lograr eso. Y luego ya no había meta. Entonces, eso implica un cambio bien profundo. Qué profundo cambio en los motivos, ¿eh? Es un cambio de motor y de mirar a los otros. ¿Qué cambios? Es una etapa de madurez, de crecimiento. Está llamado a eso, no necesariamente ocurre, porque a veces uno se quiere aferrar al espacio que le da seguridad, eh, o resentimientos que no se reparan, etcétera, ¿no? En realidad es una etapa que está llamada a ser la etapa dorada de la vida, una etapa de crecimiento, de maduración, aunque biológicamente uno pueda disminuir, y más lentamente, ¿no? Porque ahora la tarde es larga. Entonces, ¿qué tema? ¿Qué tema? Entonces, en el IFADE no sé, se abre no sé, una oportunidad de acompañar en esta etapa de la vida. Y las preguntas no son fundamentalmente de empresa, No, pues ya no, son no. preguntas muy personales, pero tienen mucho que ver con la empresa, ¿no? Porque si alguien se aferra a la posición, pues puede hacer daño a la empresa, ¿no? El tema de la sucesión es un vaya tema, ¿no? Entonces, no sé si, y bueno, debe de haber un demonio en el anochecer, ¿no? Debe de haber ahí otra prueba. Entonces, bueno, no sé, yo quisiera que también el planteamiento del tema que tú me propusiste hoy del demonio del mediodía, y le estamos agradeciendo el atardecer, no nos centremos solo en la faceta, digamos, sombría, Claro. sino que en realidad tiene una fase luminosa, porque el demonio del mediodía lo que deja ver es que había algo que hay que arreglar. Hay una falla de origen que hay que arreglar, igual el del atardecer. Y una vez más, no es una reflexión meramente teórica. Toco, me siento afortunado, soy testigo de vidas en las que hay profundas conversiones. Se recobra la vista, personas que son ciegos de nacimiento. No sé si me explico, en el Sí, por sentido de que lo que supuesto, no sí. veían lo empiezan a ver, que pues es emocionante ver que existe esa posibilidad en el ser humano de cambio. Entonces, por eso este mes es, oye, yo quisiera llegar al 10, no, al 11, ¿no? Sí, Pues sí, aquí también sí. se trata de un crecimiento, porque, y casi con esto termino, por si tú quieres, sí está en la cultura como paradigma de vida lograda el adulto joven. Es correcto. Entonces, es un error pensar que alguien que ya es una persona mayor, todo es decaimiento, ¿no? O sea, se pone mucho el acento en las pérdidas. Ok, se camina más lento, se ve menos, se oye menos, sí, sí, pero está viendo un fuego interior, algo creciendo de otra orden. Y en cambio, el adulto joven puede ser un vanidoso, un activismo vanidoso, ¿no? Claro. Entonces, espero que no se desanime el público No, con no, esta no, no, no. reflexión, sino eh, tiene remedio e implica crecimiento. Es que yo todo este tema de la sedia Sí, la jalo mucho a nuestra edad, a mi edad y a la de las personas que sí, están sí, sí, escuchando, porque es una tristeza que no sabemos de dónde viene precisamente sí, y en un momento en el que muchas personas pueden tener todo y muchas no. Y también me gustaría
hablar de esas personas que a lo mejor, que son personas de a pie, que no son empresarios, que no va a haber sucesiones, o sea, los seres humanos que estamos ahí y que de repente decimos, bueno, pues, ¿qué sigue, no? ¿Y por qué A traigo ver, esto? sí, muchas gracias. Pero qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta porque los casos prácticos que se discuten en estos programas del IPADE evidentemente son de empresarios, ¿no? O directores que podríamos hablar de vidas exitosas profesionalmente, Ujú. profesionalmente. Pero si algo me ha quedado claro es que una vida de logros no es necesariamente una vida lograda. Qué A ver, frase, no sé qué si te lo bárbaro. logré decir. No sé si te lo logré decir con ayuda de un participante que le estoy copiando a un participante que me ayudó con esa frase. Acabo de entender que una vida de logros no es lo mismo que una vida lograda. Quisiera una vida lograda. Entonces, ¿a qué voy? Que cómo me gustaría ver ahí casos de gente que no son vidas de logros, así notorios, pero son vidas profundamente logradas, de las que yo tengo la fortuna de observar muy de cerca algunos y de las que aprendo. No brillan externamente, qué vidas tan logradas, ¿eh? Porque a veces precisamente no tienen la solvencia económica, entonces están llenos de propósito. ¿Por Exacto. qué? Pero además necesitan eso por los demás, están trabajando por los demás. Qué increíble. Pero Es, claro, si uno lleva un caso de esos ahí, les parece un caso X. No, pues no es X. Eso es una vida lograda que mira hacia los demás, que está llena de propósito, ¿no? Que además luego termina desarrollada de cariño, de afecto. Qué tema, qué tema, gracias. O sea, qué bueno, porque esto es para todos. Y también, aún así, aunque no se tenga la vida de logros, por no entender bien, pueden estar insatisfechos con lo que va, con lo que más vale. Sí, sí. A sí, por ver, supuesto. al que tiene más, al que se le da más, la prueba es más dura, ¿eh? La prueba es, hay algo inteligente en el diseño de la condición humana, ¿no? O sea, la prueba del éxito, de usarlo bien, es una prueba muy dura. De, es algo muy valioso, es difícil conseguirlo, pero usarlo bien es una prueba mucho más dura porque requiere ser de otra manera, ¿eh? Para no perderte, no perderte. Puede contribuir al éxito, los logros pueden contribuir a la felicidad, pero también la pueden comprometer. Pues esta reflexión, gracias, es para todos. Sí, sí. Sí me cargo un poco más el acento, pues por razones, Sí, del trabajo. así es. Pero ve, también lo que yo creo es que esta es una oportunidad, el demonio del atardecer, yo creo que es la oportunidad de verte. O sea, que nunca, personas que nunca se habían visto y no necesitan otra vez ser grandes empresarios. Muchas mujeres a lo mejor tenemos más contacto con esas cosas que viven dentro de nosotros. Pero en Sí, el demonio del atardecer, cuando dices, ¿por qué tengo esta tristeza? ¿Por qué tengo esta apatía? ¿Por qué? También pusilánime vi que es como que huye el entusiasmo de tu vida, sí, ¿no? O sea, y entro en esa desesperanza, y entro en esa indolencia, la palabra indolencia, qué tremenda, nunca, yo no sí, sabía que era descuidar los detalles, pero todas estas, omitirlos, descuidarlos, así, omitirlos y sí, descuidarlos, correcto. pero fíjate, también es hacia nosotros mismos, o sea, Sí, no necesita ser hacia una relación. A lo mejor toda tu vida correcto, es estuviste con correcto. esa Sí. asedia hacia ti. A ver, di este tema, me invitaron mis amigos de Culiacán, mis amigos de la prepa de Culiacán, a los que estimo mucho, amigos de toda la infancia, a dar este tema, el tema de la serie y con cónyuges, con cónyuges. Imagínate el riesgo. Milagro, estás vivo aquí en el programa. Era el auditorio de un hotel, entonces ahí nos vimos y ya. Luego ya mis amigos varones me dijeron, oye, mañana sábado le seguimos nosotros, porque no nos dejes aquí, ¿no? Como, pues, seguí con ellos. Y 2 años después regresé, no sé si un año o al año siguiente, y uno de ellos me dijo, Alejandro, ahora me doy cuenta de por qué las mujeres superan más fácilmente la serie que los hombres. Me llamó la atención su afirmación. Fíjate lo que dijo, porque saben llorar y porque hablan y son más espirituales. Qué interesante comentario, ¿eh? Porque los hombres nos callamos, ¿de acuerdo? Nos resulta difícil llorar
y quizá a veces también menos espiritual. Qué interesante pista, ¿eh? Pero no significa que la mujer esté exenta de ese No, claro que peligro, ¿no? no, Pero no, eso, el no. hablar, por eso, el hablar, pero para hablar se necesita un tú. Precisamente ese tú ya es una relación interpersonal, ¿no? Con el que abrir el corazón ya es también algo que cura. Quizá por eso también entiendo que esto haya nacido en la parte espiritual, ¿no? O sea, porque Dios también es ese tú, ¿no? Ese tú en el que uno se tiene que dejar querer, ¿no? Se tiene que dejar que como es. Pero Claro. no, perdón, por esa fue la provocación que hiciste ahorita. Sí, sí, sí. Y a mí me Sí, llamó la atención que esto de asedia y el demonio del mediodía sí, surge de los monjes que estaban en el desierto, sí, en el siglo IV. Y entonces cuando el sol estaba a todo, perdían la esperanza y perdían y empezaban a agotarse. Y sí, entonces de ahí surge ese demonio y como que dices, bueno, qué importante tener esta visión. Hay un amigo que dice, ya de qué sirve que yo sepa tanto si nadie me hace caso y nadie quiere oír lo que quiero decir, pero sí se siente eso, o sea, es un chiste nada más. Dice sí. otra cosa, dice, la vida te quita la vanidad. Yo creo que también es cierto. Pero entonces ese punto de que nosotros tenemos la oportunidad de voltear a vernos y de aprender de esto, de la serie, de ver dónde estamos Sí. parados, qué hemos descuidado. Sí hay que mirar dentro, pero insisto en la importancia de un tú, ¿eh? De un tú. O sea, si hace Sí. falta un tú. Ahora lo que está abundando son terapeutas. A ver, con qué respeto hablo de los terapeutas, y a veces son muy necesarios, ¿eh? Pero a veces lo que falta es un amigo o una amiga, que ya es una relación precisamente que es medicina para la sedia, porque precisamente la sedia lo que hace es no tener una relación profunda, interpersonal, ¿no? O sea, con un hermano, con un amigo, etcétera, ¿no? Entonces, no, pero si no, entonces a la Cruz Roja, ¿quién le ayuda? Va a haber un momento de una como explotación de terapeutas, y al terapeuta, ¿quién le ayuda? Claro. Claro, aquí. Creo que Byung Chul Han en ese libro, El agonía de Eros, pues también está señalando, igual que Piper, es el rostro oculto del hombre contemporáneo. Pues sí, pues qué Este, interesante, Alejandro. Pues muchísimas gracias por todo lo no, aprendido yo en no, este programa. Estoy encantada y pues gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y por no, estar con encantado, nosotros. encantado. Yo le doy las gracias a Joseph Piper, a Byung-Chul Han, a Tomás de Aquino, que hoy es su fiesta, ¿no? Que además es, digamos, es como el profesor de Joseph Piper. En fin, y hay un patrimonio enorme humanístico al que hay que acudir, ¿no? Siempre hay ese tú que se manifiesta como maestros, como Así filósofos, es, así es. como tú que estás hoy con nosotros. Te agradezco de todo corazón No, y encantado, hasta ¿eh? pronto. Me ilusiona que haya sido de utilidad. Claro que sí. Gracias. Quédate en Enlace 50. Enlace 50, el orgullo de ser grandes.